Ok, y entonces ahora para finalizar esta parte, okay, vamos a hablar de lo que son las anomalías de la implantación, okay, entre las cuales veremos 3 patologías muy importantes que ustedes luego van a ver cómo son causa de hemorragia, okay, durante la gestación, las cuales son el embarazo ectópico, que ya cuando hablamos de la primera semana del embarazo lo habíamos hablado, okay, la placenta previa y el acretismo placentario. Entonces, el embarazo ectópico es un embarazo extrauterino, es decir, que aquel donde el blastocito se implanta por fuera del cuerpo del embrión, de ese tercio superior, ¿okay?, en la cara posterior o anterior del endometrio. Entonces, una implantación ectópica, ¿okay?, por fuera del endometrio, y según el sitio donde ocurra, puede ser tuvárico, que es el más frecuente, fíjense, del 95 a 98% de los casos, ovárico, cervical abdominal o en otros lugares excepcionalmente raros, ¿ok? El embarazo ectópico es el más frecuente, que sea tuvárico, y dentro de lo más frecuente es que la implantación ocurra en la ampolla de la trompa de falopio, ¿okay?, en donde ocurre la fecundación. Por eso se dice que el embarazo tuvárico es un 95-98% de los casos, y de este 95-98% de los casos, 85% es en la ampolar. ¿Okay? La placenta previa, que ocurre cuando la implantación se produce en vez de en el tercio superior, ocurre en el tercio inferior del útero, con relación al orificio cervical interno. ¿Okay? Fíjense aquí, este sería una implantación normal, porque ocurre en el tercio superior, y fíjense cómo después se forma la placenta arriba, en el fondo del saco del útero. ¿Okay? Y una placenta previa es la que se ocurre en el tercio inferior con respecto al orificio cervical interno. Entonces fíjense cómo va primero la placenta y luego la presentación, en este caso, que es la cefálica. Lo vemos aquí, se puede hacer el diagnóstico por ecografía. Fíjense, esta es una porción fetal. Y aquí todo esto sería una placenta previa oclusiva. Se llama oclusiva total cuando con respecto al cervix, al cuello, al orificio cervical interno, ocluye por completo este. Pudiera ser marginal si estuviera en vez aquí, en el borde, con respecto al orificio cervical interno, estuviera desde aquí hasta acá. Y así sucesivamente se clasifica como oclusiva total, oclusiva parcial, marginal cuando está en la periferia. Fíjense que por resonancia magnética también se puede hacer el diagnóstico. Fíjense cómo aquí vemos la placenta, aquí vemos la placenta, el cuerpo de la placenta debería estar en la parte superior y está en la parte inferior, porque hubo una implantación en el tercio inferior. ¿Okay? Acuérdense que donde hay la implantación, el trofoblasto invade y el endometrio, que está en relación con este trofoblasto, se va a desidualizar, se va a convertir en la decidua basal, y allí es donde se va a formar la placenta. ¿Okay? Y por último, la implantación. Para hablar de implantación normal, tenemos el acretismo placentario, que es una alteración que se caracteriza por el desarrollo de la placenta, que está anormalmente adherida a la pared del útero y se origina por ausencia o deficiencia de la formación de la decidua basal. ¿Okay? Permitiendo que las vellosidades coriónicas hagan una invasión exagerada dentro del miometrio. ¿Okay? Esta invasión anormal abarca una parte o todo el espesor del miometrio, la serosa que recubre el útero, y puede llegar incluso a los órganos adyacentes. Entonces fíjense cómo se habla de percreta cuando invade por completo todas las 3 capas del útero, ¿okay? O sea, endometrio, miometrio y perimetrio. Increta, ¿okay?, cuando invade porciones profundas hasta el miometrio, y acreta, ¿okay?, cuando invade las partes más superficiales del miometrio. Aquí para que veamos, fíjense con respecto al miometrio y a la serosa, entonces en la acreta invade la parte superficial, en la increta invade mucho más de la parte superficial, fíjense, casi todo, invade todo el miometrio, y en la percreta invade todas las capas del cuerpo, del grosor, por así decirlo, de la pared del endometrio.
incluso pudiera llegar a órganos vecinos como la vejiga urinaria. Bueno, y con esto terminamos entonces el tema de la segunda semana. Espero sus preguntas y sus dudas y los dejo con esta reflexión.